lo más fuerte al Señor. Porque si Él no nos hubiera dado esa oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Y si Él nos hubiera revelado a nuestras vidas, lo hubiéramos perdido. Yo siempre le digo a la gente, aprovecha la oportunidad que Dios te está dando, porque no sabemos si es la última. ¿Cuántos dicen amén? Me encontraba perdido, me encontraba bien adicto a la cocaína. Yo le platico al pastor ya en las tinieblas, en la oscuridad, mirando el espíritu de la muerte en el aire, a los demonios ya mirando, hablando con ellos, oyendo voces. En la prisión oía la voz de mi esposa, en la prisión oía la voz de mi familia, de mi mamá, de mis hermanas, y era una prisión de hombres, imagínense nomás. Y pues qué bonito, ¿verdad?, es servir a Dios en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Servir a Dios en el ministerio y a pesar de las luchas, a pesar de cualquier pesar, escúcheme bien, Dios nos ha mantenido en pie. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha mantenido en pie, y si Dios nos ha mantenido en pie a nosotros, a ustedes también. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, diga conmigo, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Que Dios siga bendiciendo su palabra con nuestro asiento. Denle un high five allá que está a su lado, dígale chócala. Finalmente los judíos, después de haber vagado por tantos años, alrededor de 40 años, entran a la tierra de Canaán bajo el liderazgo de un muchacho, de un joven llamado Josué. Un joven llamado Josué. Vivimos entonces, hermanos, en este tiempo, en una época donde por todos lados, hermanos, escuchamos de guerras y rumores de guerras. Se dice que, hermano, en 6,000 años que tiene de historia la humanidad, solamente 25 años ha experimentado paz. De 6,000 años que tenemos nosotros, escúcheme bien, la humanidad, alrededor de 6,000 años, solamente 25 años. Yo creo que nos han tocado solamente unos cuantos días de nosotros de paz y tranquilidad. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces se oyen guerras, rumores de guerra, ¿verdad? Entonces no cabe duda que este mundo en el cual nos encontramos en un mundo, ¿verdad?, de guerra. Y eso también, hermano, lo podemos ver en lo espiritual. Lo podemos ver en lo espiritual. Yo le platicaba al pastor en un ratito que tuvimos cómo yo tuve mi vida pasada, ¿verdad?, es triste. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos un pasado y algo que contar, ¿verdad? Y pues yo crecí, soy de Sinaloa, en Culiacán, y crecí en una atmósfera de narcotráfico, y en ese ambiente fue que crecí. Yo no sé qué ambiente, ¿verdad?, tú creciste, y por el ambiente, en el estado en el cual tú te encontrabas, por eso eres lo que eres ahora. O fuiste lo que fuiste. ¿Cuántos me están oyendo? Pues yo crecí en ese ambiente y me empezaron a decir, mira, Juan, a ti lo que te falta es dinero, porque el dinero lo hace todo. Y con esa mentalidad, ¿verdad?, empezamos a crecer, y bueno, pues ya empecé a abrir los ojos y empecé a darme cuenta qué es lo que hacía mi papá y qué herencia nos dejó, y nos dejó, hermano, algunos compadres, ¿verdad?, que andaban envueltos en el narcotráfico, y él trabajó con ellos. Mi padre fue sargento primero, ¿verdad?, y en Culiacán, y pues ahí anduvo acoplado con los narcotraficantes, cuidándolos, protegiéndolos, ¿verdad? Pues ahí usted sabe, la corrupción. ¿Cuántos me están oyendo? Y si no le entras, pues te matan. ¿Me están oyendo? Si no le entras, te matan. Los últimos años que viví ahí en Culiacán, cada sargento primero, cada jefe de la policía, porque eso era mi papá, el jefe de la policía de todo Culiacán,
cada jefe de la policía que entraba lo mataban. Cada como 5 o 6 me tocó ver en el último tiempo que viví yo ahí. Y yo salí de 15 años de Sinaloa. De 15 años salí. Me llevaron porque ya andaba a todo lo que daba, pero me introdujeron ahí fue donde me metí al narcotráfico. Porque mi cuñado, con el que me fui a vivir, empezó a andar, se envolvió en el narcotráfico, ¿verdad? Una historia larga, corta. Mi experiencia en el narcotráfico no fue de pistolas, no fue de matazones, no fue de que el cuerno de chivo. Sí los conocí, sí los vi y todo eso, pero gracias a Dios nunca maté a nadie, ¿verdad? Y nunca le robé a nadie, por eso creo que estoy aquí también. Pero sí, mi experiencia fue en lo espiritual. Mi experiencia fue en lo espiritual, fue tan real, ¿verdad? Cuando entramos al mundo de las tinieblas, ¿verdad? Porque pues tienes que comprometerte, así como, hermano, en la iglesia se nos pide compromiso, se nos pide fidelidad, se nos pide entrega. ¿Cuántos me están oyendo? Hermano, tu jefe allá también te pide lo mismo, que no lo traiciones, que estés con él todo el tiempo, que le des por su lado. ¿Me están oyendo? Mientras estemos en la verdad, y yo sé que su pastor está en la verdad, hermano, le va a demandar todo esto. Porque si usted no lo hace aquí, hay otro allá afuera que se lo va a pedir de todos modos. Y el de allá afuera se lo va a llevar al infierno, y el de aquí se lo quiere llevar al cielo. Esa es la gran diferencia. Es la gran Señor. Hermano, por eso es que yo aprendí a ser fiel. Y yo no me quedé allá, ¿sabes por qué? Porque el líder de allá es un ser infiel. Es el padre de la mentira, dice la Biblia. Es el padre de la mentira. No hay verdad en él, dice Jesús. Por eso es que estoy acá con el verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchos están siéndole fiel al diablo allá, esperando que el diablo les sea fiel. El diablo nunca les va a ser fiel. Nunca les va a ser fiel. Todas mis experiencias pude ver, hermano, pude ver en lo espiritual. Por eso les digo que la guerra espiritual, todo cae en esto, que la guerra espiritual es real. La guerra espiritual es real. Digo a su pastor, digo que una de las experiencias es mirar literalmente los demonios, no físicamente, lo espiritual, transparentes, hablando con ellos en la mente. ¿Me están oyendo? ¿Me están escuchando, hermano? El mundo espiritual es real. El peor engaño que podamos darnos nosotros mismos es no querer creer que hay un mundo espiritual y que está en guerra contra los hijos de Dios. Es el peor error que podemos cometer. ¿Cuántos me están oyendo? El pensar que písenlo, todo va a ser písenlo. El cristianismo es písenlo. No, hermano, no es písenlo. Esa fue una época que hermano, revolucionó el mundo con los virus. Pero que la llamaban písenlo para el mundo entero. Pero, hermano, mientras el pecado exista sobre este planeta Tierra, y mientras estemos en un cuerpo de pecado, el pecado va a continuar. Y las guerras van a continuar. No queremos que haya guerra, pero las guerras van a seguir. Imagínense si no hubiera intervenido Estados Unidos allá en Afganistán con Saddam Hussein. Era un perverso ese hombre, era un violador, violaba a todas las mujeres, él y sus hijos. Si no se mete a Estados Unidos, se lo derroca, lo tumba y lo asesina porque lo metieron a la silla eléctrica. ¿Qué sería de ese país ahorita todavía? No, pero que las guerras no son de Dios. ¿Quién dijo que no? Mientras el pecado existe, hermanos, va a haber guerras. Y más en lo espiritual. Dile que lo más en lo espiritual. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, que dice, engaña a quién, al mundo entero. Mira, hermano, ten cuidado porque yo voy a tratar de engañarte de alguna manera u otra. Dice, fue arrojado ¿a dónde, hermano? ¿A Marte? ¿A Júpiter? No, fue arrojado aquí a la tierra. Y sus ángeles
fueron arrojados con él, que son ya demonios ahorita. Entonces dice hermano Juan, oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿De quién? De nuestros hermanos. El diablo es un acusador, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos les han vencido. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién vencemos a las tinieblas? Por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjate bien, necesitamos aprender, hermanos, a ya no vivir para nosotros mismos si queremos ser vencedores. El enemigo, hermano, nosotros nos damos cuenta que se está fortificando. El enemigo se está atrincherando, y el ejército del diablo, de una forma organizada, porque el diablo es organizado. ¿Cuántos me están oyendo? Está listo, hermano, para comenzar a enfrentar contra la iglesia los últimos ataques. ¿Por qué cree que ha sido atacado últimamente? No porque no está en el lugar correcto, es porque la venida del Señor está pronta y va a ser atacado, va a ser atacada. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios: fortaleceos en el Señor, fortalezcanse en Dios y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en Dios, busquemos a Dios como nunca antes. ¿Cuántos van conmigo? La mayor parte de las iglesias nos hemos dado cuenta de esto, y hemos entrado, hermano, a esa fase que se le llama la guerra espiritual. Ahora aún con cantos de guerra. Por eso me gusta Denny, como hermano está ahí en el piano ahí, tratando de llevarlos a ustedes y de inculcarles esos cantos de guerra espiritual, hermano, porque hay poder en la alabanza. Si usted no sabía, hermano, cuando a Dios, hermano, le agradamos en la música, Él empieza a pelear por nosotros, empieza a levantarse en contra de nuestros enemigos, empieza a defendernos. El Salmo 149, léalo después ahí en su casa y se va a dar cuenta cómo el Señor, hermano, reprende la oscuridad, viene en contra de las tinieblas, hermano, cuando uno le alaba al Señor de todo el corazón. Pero la cosa está en que hay muchas iglesias, hermano, que no se han dado cuenta de qué es realmente la guerra espiritual. Hay muchos cristianos que hermano, piensan que pues todo es peace and love y ya, y no es así, hay guerra. Al momento de darle la espalda, mira, yo me di cuenta en el momento que le di la espalda al diablo, hermano, se vino contra mía. Yo te dije, yo no anduve con pistolas, ni nada de eso, ni cuernos de chivo, ni nada. Pero en lo espiritual, una etapa más. En lo espiritual, en cuanto le di la espalda al diablo, en cuanto le entregué mi vida al Señor, me tocó ir eso fue en prisión, estaba en mi celda, tenía que salir del galerón en el que estaba y ir por el pasillo, todo un pasillo hasta llegar a la terraza donde eran las visitas. Eran como 200 metros que había que caminar, y todas las tardes se reunían los hermanos allá en la terraza. Y yo tuve que salir y caminar, y en el pasillo, ahí estaban los vendedores de marihuana, píldoras, de esas que le llaman a rebotril, brincan, saltan, caen y botan y no se quebran, decían. ¿Cuántos me están oyendo? No se me olvidan esos dichos que le ponían, y ahí estaban con unas tirotas de pastillas y de todo. Y yo tenía que pasar por ahí. Y me acuerdo que un día antes, apenas una tarde antes, le acababa de dar mi vida al Señor, y había orado en mi celda y sentía que pedazos de fierro se me iban, se me caían, me los quitaba el Señor, y ahí estaba quebrantado, llorando. Porque si tú, hermano, no has tenido esa experiencia, hermano, de perdón, cuando uno tiene una experiencia del nuevo nacimiento, del perdón de Dios, uno se siente liberado, uno viene y descansa, uno se siente, hermano, nueva criatura, como dice la Biblia. Y me levantaban la cortina y se burlaban de mí. Ya le pegó el carcelazo a Juanito, ya está llorando, Juanito, tranquilo. No sabían lo que estaba pasando conmigo los que estaban mis compañeros. Cuando yo salí, hermano, al otro día a ir al servicio, iba pasando por los pasillos, empecé a sentir golpes, pero no en lo físico, sino en lo interior de mi cuerpo. Dios lo sabe, yo te lo digo, Dios lo sabe. Un golpe aquí que me tumbaron un diente,
Y luego sentí otro golpe que me pegaron en un ojo. Y luego sentí otro golpe por acá. Y me paré y metí reversa y me fui para mi celda. Y fui y me miré en el espejo y no tenía nada. Pero todo estaba pasando en lo espiritual. El diablo estaba enojado. El diablo estaba enojado. Yo te lo digo, hermano, el mundo espiritual es real. Es real. Y no necesariamente tienes que ir al bote de la basura para darte cuenta que allá hay basura. Si uno te lo está diciendo es porque Dios no quiere que tú llegues hasta esos niveles o hasta esos lugares para evitarte mucho dolor. Porque créelo, y ahí también es cosa de testigo, cuánto no he batallado por mantenerme firme. Gracias a Dios, no es porque yo soy muy fuerte y no, que soy como Sansón, no. Es porque Dios me ha ayudado, me ha mantenido cerca de Él. ¿Cuánto me está viendo? Entonces, de un año te digo que oía voces, un año y todavía, de repente oía voces, todavía en un año. Y me decía mi esposa, ¿y por qué no haces trabajos aquí? No me puedo concentrar. ¿Y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Mira, ¿qué están haciendo aquello? No puedo. Tengo que estar solamente pensando en la Biblia, tengo que estar pensando en la oración. Es todo lo que tengo que hacer en el home, hermano. Vamos a ponerle a buscar a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos van conmigo? Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta que Dios quiere forjar soldados. ¿Cuántos dicen amén? Soldados, hablamos en general de hombres y mujeres, ¿verdad? Usted no escucha a una mujer que le dice soldada, ¿verdad? No, ¿está soldada a la silla o a dónde? Soldado, ¿verdad? No soldado. Soldados, ¿verdad? En general. Entonces, cuando se habla el término soldado, estamos hablando de botas, estamos hablando de casco, de fusil, de disciplina, de entrenamiento. Y eso es lo que realmente vinimos a la iglesia, a ser entrenados, a ser capacitados. Dice Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, el capítulo 2, versículo 3, tú le dices, mira, fíjate bien, eso es algo personal, tú. No es el esposo nada más, porque muchas veces tenemos la idea de que, es que mi esposo es el que anduvo mal, mi esposo es el que necesita, mi esposo es el que andaba en la droga, mi esposo es el que me golpeaba, mi esposo es el que me era infiel. No, tú también. Esa idea tenía mi esposa. Créelo, por eso lo digo, no creas que lo digo por otra cosa, pero esa idea tenía ella. No, es que tú dices que tienes que orar, y yo, ¿por qué voy a orar? Ora tú. Y pensaba que el único que tenía que cambiar era yo. Aleluya. Mira, si usted no se acerca al Señor, al rato la va a arrastrar a usted también. ¿Cuántos me están oyendo? Si yo quería que cambiara, y yo decía, pero no tanto. Quería que cambiara, pero no tanto. Oye, tú ya quieres ir a todos los servicios de la iglesia, pues entre más vamos, más nos alimentamos, más fuertes estamos. ¿Cuántos me están oyendo? Porque hay una guerra, hermanos, créanlo, hay una guerra. Yo sé que al pasar los años la guerra se hace, la sentimos un poco más fácil, pero no deja de ser guerra. Descuídate tantito, deja de venir a la iglesia y te vas a dar cuenta. Deja de buscar a Dios. Deja de buscar a Dios y tú lo vas a ver. Deja de reunirte y vas a ver. Dios no hizo islas espirituales. Dios formó una iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Usted no mira que se nos sale un dedo y el dedo arranca para allá para el centro y ella anda caminando en el centro solo. ¿Cuándo pasa eso? O la cabeza se nos arranca y se va por allá y el cuerpo para otro lado y la mano y el pie por otro lado y andamos ahí todos desconchinflados. ¿Cuándo pasa eso? Entonces, ¿por qué deja de venir a la iglesia? Entonces, ¿por qué se va al cine cuando hay servicio? ¿Por qué se va a la playa cuando hay reunión? O yo digo, ok, está bien, de vez en cuando. Habló con los pastores, mire, voy a tomarme ese fin de semana. Pero no, que no sea cuando le toque cuidar niños, que no sea cuando le toque servir, porque a veces eso hacemos.
¿Qué cree que no me la sé? Tengo 25 años en el Señor. 15 de... no lo hemos visto todo, pero sí hemos visto algo. ¿Cuántos van conmigo? Entonces, hermanos, no estamos de vacaciones, estamos en un campo de entrenamiento, ¿verdad? Donde, si nos damos cuenta, vinimos a sacarle filo a la espada. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, vinimos a sacarle filo a la espada, a crecer en la fe, ¿verdad? A discipularnos, a entrenarnos. ¿Para qué? Para que cuando vengan esos aguaceros, para que cuando vengan esas inundaciones, esos vientos, ¿verdad? Esas luchas, esas pruebas espirituales, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, que se te acabó el trabajo, no te desmorones, para que tu fe no caiga. No quieras colgar la Biblia. Para eso es que vinimos y para eso es que estamos aquí, hermanos. Sobre aviso no hay engaño. El libro de Josué entonces nos describe cómo ser soldados victoriosos y cómo proclamar y apropiarnos de las cosas que Dios ya nos ha entregado como herencia. Dios ya les había prometido la tierra de Canaán, ¿se acuerdan? Y cuando Josué toma la posición de liderato, hermano, ya estaban nomás para brincar el río. Ya estaban a la puerta de la entrada de la tierra prometida. El libro de Josué nos enseña también a cómo portarnos valientemente, a cómo comportarnos con valentía, a mantener la calma en todas las situaciones de la vida y cómo enfrentarnos a nuestros enemigos y nunca, pero nunca marchar para atrás, nunca meter reversa. ¿Cuántos me están viendo? Nunca, hermano, devolvernos a la vida que llevábamos antes. ¿Me están oyendo? ¿Me estoy explicando? Hebreos 10:39 dice, pero nosotros, hablando de la iglesia del Señor, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Preservación. Hermano, necesitamos líderes, hombres y mujeres perdurables, que perduren, soldados, pero buenos soldados, porque hay de soldados a soldados. Hay malos soldados también. Hay soldados de chocolate que nomás les pega el calor y se derriten. Nomás se pone caliente la cosa y... ¿De veras? Mira, si a ti no te gusta el calor de la cocina, si no te gusta ese calor, hermano, ahí, ¿verdad? Cuando se está cocinando, por ejemplo, cuando un mesito atrás, la cosa estaba que hervía aquí, ¿verdad? Y mucha gente decía, ay, no, está muy caliente ese lugar. Hay otros más calientes y no decían nada. No está ¿cómo se llama? El Hidalgo. Rafa, ¿verdad? Me extrañó no verlo. Pero él es de Mexicali y él me platica que hermano, allá está tremendo. Rafa, yo fui su director de Rafa, los que no sabían. Hace, ¿cuánto? Ya como en el 97. Fui director de él, ¿verdad? Los que no saben, me llevó su esposa Ana y me lo aventó ahí. Y aquí te quedas. Y si te vas, me agarro otro. Le dijo, no se le olvida las palabras. Así le dijo, si te vas, me agarro otro, ya sabes. Y se quedó, batalló, batallado, yo sé, pero lo bueno que no se queda tirado cuando dicen amén, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero rápidamente ya, para que no se me canse, ¿verdad? Entrar, ¿verdad? A algunas cualidades de Josué, ¿verdad? Que Dios vio en él, antes de que tomara la posición de liderazgo.
¿Cuántos me están oyendo? Dice, hermanos, que del capítulo 3 de Éxodo hasta Deuteronomio 34, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dijo un escritor que el Espíritu Santo se ocupa en enfocar la atención al ministerio de Moisés, el siervo de Dios, escogido para sacar de Egipto a Israel, pero Moisés murió. Josué 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, aquí lo que vemos, aquí en Josué, que a Moisés se le llama siervo. Diga conmigo, siervo. Y esta palabra en el hebreo significa esclavo. Entonces se habla de que Moisés era esclavo de Dios. A Josué se le menciona como servidor. Escuche bien. Y esta palabra se le traduce como el que ministra o ayuda a otra persona. Y viene de la palabra diácono en el griego. Moisés, esclavo de Dios, y Josué, diácono, ayudante, servidor del que era esclavo de Dios. Así se introducen entonces a estos dos hombres que fueron los líderes, se puede decir, más grandes del Antiguo Testamento en cuanto a la nación de Israel. Lo primero que nosotros encontramos entonces en este día es de que Josué pertenecía a la tribu de Efraín. Efraín fue el primogénito de Nun, fue servidor de Moisés por 40 años aproximadamente. Fíjate bien, antes de llegar a la posición a la cual Dios lo puso, por 40 años. Y después de aprender a servir a otra persona, Dios lo calificó para poder convertirse en un verdadero general. En un verdadero general. Veremos entonces cómo se preparó Josué como soldado y como militar. Éxodo capítulo 17, ¿verdad? Cómo se preparó Josué como soldado y como militar. Porque antes de que Josué fuera general, él fue un soldado. Antes de que fuera general, brincó a cabo. Antes de que fuera sargento, era cabo y era soldado. Cuando fue teniente coronel, es porque ya había sido soldado, ya había sido cabo y sargento y teniente coronel. Así vemos rangos en el ámbito espiritual, igual que en el físico también. Estudias primaria, luego pasas a la secundaria, luego la preparatoria, luego vas al colegio, luego agarras tu maestría y luego tu doctorado, y en realidad un verdadero estudiante nunca para de aprender. Pero los que entran a servir, los líderes, se les prueba, se les lee la cartilla, tienen que ser fieles, se les pone en la banca si es necesario, y los que pasan las pruebas de la humillación, de la banca, y siguen sirviendo, van a ser los futuros generales de Dios. Muchas veces el pastor te va a mirar y va a decir, lo voy a sentar a una, pero yo no hice nada, pastor, ¿por qué me sientas por eso? Para ver cómo reaccionas. No más para eso, te estoy probando. No necesitas hacer nada para que alguien te siente en la banca. ¿O es necesario cometer un error para que alguien nos diga, ahí sí me estoy un rato? Es difícil trabajar así, ¿o no siempre? Se necesita humildad. Se necesita humildad. Dile que está a tu lado, necesitamos humildad para eso. Rogelio, Rogelio, se necesita humildad. Nos estaba olvidando su nombre. Lo conozco desde que tenía la librería allá en San Bernardino. Allá lo conocí en la librería. No sabía ni que venía a la iglesia aquí, a Riverside. ¿Usted venía? ¿No venías todavía? Oh, sí. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros vemos a gente, hermano, que se agüita inmediatamente cuando lo sientan, pero solo estos hombres van a ser usados por Dios, aquellos que han aprendido la humillación, la banca, y sin embargo
siguen sirviendo, siguen sirviendo. En Éxodo 17, del 8 al 16, ahí vemos la primera batalla de Josué antes de ser general. Muchos de nosotros ya conocemos la historia, para no tomar mucho tiempo, no la voy a leer, pero Moisés le dice a Josué que él va a raer totalmente la memoria de Amalek. Amalek se levanta contra el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Y hermanos, viene y ataca al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto por la retaguardia. Y hermanos, ¿quiénes venían detrás del pueblo? ¿Quiénes eran los que venían? No sé si usted sabía, pero atrás del pueblo de Israel venían los enfermos, la gente mayor, la gente que tenía niños. ¿Me están oyendo? Los débiles. Y así es el diablo, hermano, es un cobarde, el desgraciado. Siempre viene a nuestras iglesias y le pega a los débiles. El diablo sabe quién no está orando. El diablo sabe quién es un niño en la fe. Aunque tengas bigote en lo físico, pero en lo espiritual tal vez, escúchame bien, eres un niño. Ya debiste de haber crecido, pero algo pasó, algo anormal anda ahí que no te deja crecer. Necesitamos poner nuestro cuerpo en servidumbre, dijo el apóstol Pablo, hasta que no entendamos y analicemos Romanos 12:1, que dice también que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, ¿sí o no? Santo, agradable a Dios, que ese es nuestro servicio para Él. ¿Quieres presentarle un buen servicio al Señor? Cuídate, cuida tu vida, cuida tu cuerpo. Cuida tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pies, cuida tu cuerpo. Ese es un sacrificio que va a agradar a Dios como tú no te imaginas. ¿Me están oyendo? Por eso Pablo escribió en Efesios 5:3 también: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre ustedes, como conviene a santos, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La carne se vence a diario, diario, más diario, más diario, más diario, más diario. ¿Cuántos me están oyendo? Hasta que cuando la carne te pide algo, el espíritu es tan fuerte dentro de ti que a eso se le llama la llenura del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo es algo continuo también. Continuo y continuo. Y te llenaste ayer, te llenaste hoy, te tienes que llenar mañana, y te tienes que llenar pasado, y te tienes que llenar el mes que viene, y te tienes que llenar el año que viene. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces, en Éxodo 24:13 dice la Biblia que Josué no solo fue un soldado y un siervo, sino que también Josué aprendió a someterse a su jefe inmediato, Moisés. Aprendió a someterse a su jefe inmediato, que era Moisés. 24:13 de Éxodo dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Esto nos indica que Josué, antes de ser general y prepararse para la guerra, era el hombre de confianza de Moisés. La palabra fiel en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 4:1, ahí se nos demanda que seamos fieles. Y conmigo, fiel. Hermanos, cualquiera que sea tu jefe o líder, se requiere, escúcheme bien, que las personas le sean fieles a ellos. Que sus jefes puedan tener confianza en ellos. Que se les da la orden, hermano, que su jefe no estuvo, y lo irán a hacer, y se llevará a cabo. Éxodo 32:17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, ¿verdad?, que subieron allí, dice la Biblia en el versículo 17, que cuando bajaron del monte Sinaí con las tablas de la ley, quien estuvo en el monte Sinaí con Moisés, cuando él recibió las tablas de la ley, allí estuvo Moisés también, digo, a Josué. Y dice que cuando venían bajando, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea ahí en el campamento. Cuando Moisés subió a tener comunión con Dios por 40 días, dice la historia que Josué se quedó un poquito más atrás,
en el monte. ¿Me están oyendo? También se quedó los 40 días. Y él no se desesperó como el pueblo se desesperó. Él no se agüitó como muchos se agüitan, hermano, cuando no les dan lo que están esperando. Y tarda. Él se quedó ahí fiel. Josué era un hombre que, aunque no entendía lo que estaba pasando, no entendía a su general, él se sometía a él por fe. Se sometía a él por fe. Hermanos, las órdenes no se discuten. Las órdenes no se discuten. Hermanos, la Biblia nos dice que las órdenes se obedecen. Dios nos da una orden, hay que obedecerla. ¿Quieres ver resultados positivos? Obedece a Dios. Obedece a Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ordena muchas veces cosas que contradicen la lógica y la razón humana, pero por la fe tú puedes comprender más adelante que Dios tenía la razón.